Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo estáis? Espero que genial y con ganas de un buen chismorreo porque hoy, madre mía, tenemos tela que cortar. Hoy vamos a hablar de una de esas parejas que nos hicieron soñar, suspirar y, bueno, también sufrir un poquito, la verdad. Hablamos como no de Can Yaman y de Method Demir, los protagonistas de Erkencicus o Pájaro Soñador esa serie que nos robó el corazón y que nos hizo creer en el amor a primera vista. Ya sabéis, esa química en pantalla que era palpable, que se podía tocar. Y claro, la pregunta que todos nos hicimos y que sigue resonando hasta el día de hoy es, ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Method Demir? ¿Realmente dejaron todo por amor? ¿Hubo algo más que una simple amistad y compañerismo? ¿Por qué se rompió esa magia que nos hacían sentir? Bueno, pues prepárense, pónganse cómodos y saquen las palomitas, porque vamos a analizar a fondo esta historia, desde los inicios de su relación profesional hasta las últimas noticias sobre sus vidas amorosas. Vamos a bucear entre rumores, entrevistas, declaraciones y, por supuesto, vamos a intentar separar la realidad de la ficción. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si os gustan este tipo de vídeos, donde analizamos a fondo la vida de los famosos, sus relaciones y sus proyectos, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo y dejarme vuestros comentarios al final del vídeo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis sobre este tema. Así que, sin más dilación, vamos al lío. La historia de Can Yaman y de Method Demir comienza, como ya os decía, en el set de rodaje de Erkencicus allá por el 2018. Dos jóvenes actores guapos, talentosos y con una química arrolladora. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue evidente, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las miradas cómplices, las sonrisas que se dedicaban, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y claro, los fans enloquecieron. Empezaron a surgir foros, cuentas de fans dedicadas exclusivamente a la pareja, vídeos recopilatorios con sus mejores momentos, análisis exhaustivos de sus miradas, una auténtica locura. La presión mediática era enorme, todos querían saber si Can y Demet eran pareja en la vida real. Durante el rodaje de la serie, tanto Can como Demet fueron muy cautelosos con sus declaraciones. Siempre negaron tener una relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, sus actos decían otra cosa. Se les veía juntos fuera del set de rodaje, disfrutando de cenas románticas, paseos por Estambul. Incluso se rumoreaba que habían pasado vacaciones juntos en secreto. La tensión entre la negación pública y la evidencia privada era palpable. Los fans estaban divididos, algunos creían a pies juntillas en su romance, mientras que otros preferían ser cautelosos y esperar a que ellos mismos confirmaran la relación. Pero lo que nadie podía negar era la innegable química entre Can y Demet. La serie Erkencicus fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. La historia de amor entre Can Divit y Sanem cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió sin duda a la química entre Can Yaman y Method Demir. Lograron transmitir una pasión y una conexión que pocas parejas de la televisión consiguen. Pero, ¿qué pasaba detrás de las cámaras? Los rumores sobre su relación se intensificaron a medida que la serie avanzaba. Se decía que Can y Demet estaban muy enamorados, pero que preferían mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática y proteger su privacidad. Algunos incluso afirmaban que sus familias se conocían y que estaban planeando casarse. Pero entonces algo cambió. A medida que se acercaba el final de la serie, las cosas empezaron a torcerse. Los rumores de discusiones y peleas entre Can y Demet comenzaron a circular. Se decía que sus agendas estaban muy ocupadas y que no tenían tiempo para verse fuera del set de rodaje. También se rumoreaba que Can era muy celoso y posesivo, y que Demet no soportaba su actitud. La tensión entre ellos se hizo evidente no solo en la vida real, sino también en la pantalla. Algunos fans notaron que la química entre Can y Demet ya no era la misma, que sus miradas ya no eran tan intensas y que sus gestos ya no eran tan cariñosos. La magia parecía haberse desvanecido. Cuando Erkencicus llegó a su fin, la relación entre Can y Demet también pareció terminar. No hubo declaraciones oficiales ni comunicados de prensa, ni explicaciones de ningún tipo.
Simplemente dejaron de aparecer juntos en público y dejaron de seguirse en las redes sociales. El silencio era ensordecedor. La ruptura de Khan y Demet fue un duro golpe para los fans de la serie. Muchos se sintieron decepcionados y desilusionados. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan enamorada hubiera terminado de esa manera? ¿Qué había pasado realmente entre ellos? A partir de ese momento, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia para seguir su carrera como actor. Participó en varias series de televisión italianas y se convirtió en una estrella internacional. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía. Protagonizó varias series de televisión y películas, consolidándose como una de las actrices más populares del país. Durante los años siguientes, tanto Can como Demet fueron relacionados con otras personas. Can Yaman tuvo varias novias, algunas de ellas famosas, pero ninguna relación duró mucho tiempo. Demet Özdemir también tuvo varias parejas, pero finalmente encontró el amor en los brazos del cantante Oğuzhan Koç. Se casaron en una boda de ensueño en Estambul en agosto de 2022. Sin embargo, el matrimonio de Demet y Oğuzhan no duró mucho. Apenas un año después, en noviembre de 2023, anunciaron su divorcio. La noticia sorprendió a muchos, ya que parecían una pareja muy feliz y enamorada. Pero al parecer las diferencias irreconciliables y la incompatibilidad de agendas terminaron por desgastar la relación. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Tras el divorcio de Demet, los rumores sobre una posible reconciliación entre Can Yaman y ella comenzaron a circular nuevamente. Algunos fans incluso afirmaban haberlos visto juntos en secreto en varias ocasiones. ¿Es posible que Can y Demet hayan retomado su relación? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Can ni Demet han hecho ninguna declaración al respecto. Pero lo que sí es cierto es que la química entre ellos sigue siendo innegable. Hace poco ambos actores coincidieron en un evento en Italia. Se les vio hablando y riendo juntos, y la complicidad entre ellos era evidente. Las fotos y los vídeos del encuentro se hicieron virales en las redes sociales, y los fans enloquecieron. Muchos interpretaron este encuentro como una señal de que Can y Demet podrían estar dándose una segunda oportunidad. Otros, en cambio, prefieren ser cautelosos y esperar a que ellos mismos confirmen la noticia. Pero lo que nadie puede negar es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo una de las más fascinantes y enigmáticas del mundo del espectáculo. ¿Dejaron todo por amor? Es difícil decirlo con certeza. Lo que sí sabemos es que su relación fue intensa, apasionada y llena de altibajos. Fue una historia de amor que nos hizo soñar, pero también sufrir. Y aunque su relación haya terminado, su legado como pareja televisiva sigue vivo en el corazón de muchos fans. Y ahora, vamos a intentar analizar un poco más a fondo lo que pudo haber pasado entre Can y Demet. Porque, como hemos visto, hay muchas teorías, muchos rumores, pero poca información oficial. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática y la exposición pública fueron demasiado para ellos. Eran dos jóvenes actores que de repente se vieron catapultados a la fama mundial. Todos los ojos estaban puestos sobre ellos, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado. Esta presión constante pudo haber afectado su relación, generando estrés, ansiedad y conflictos. Es difícil mantener una relación normal cuando estás constantemente siendo perseguido por los paparazzi y cuando cada uno de tus actos es juzgado por millones de personas. Otra teoría es que sus agendas estaban demasiado ocupadas y que no tenían tiempo para dedicarse el uno al otro. Tanto Can como Demet son actores muy solicitados, y sus trabajos les exigen viajar constantemente y dedicar muchas horas al rodaje. Esta falta de tiempo pudo haber afectado su relación, impidiendo que se vieran con frecuencia y que tuvieran tiempo para compartir momentos juntos. Es difícil mantener una relación a distancia, y más aún cuando ambos están constantemente ocupados con sus trabajos. También se rumorea que Can era muy celoso y posesivo, y que Demet no soportaba su actitud. Se dice que Can controlaba a Demet y que no le permitía tener amigos hombres. Esta actitud celosa y posesiva pudo haber desgastado la relación y haber provocado discusiones y peleas constantes. Otra teoría es que simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. A veces las personas se atraen al principio,
pero luego se dan cuenta de que tienen diferentes valores, diferentes objetivos y diferentes formas de ver la vida. Es posible que Khan y Demet se hayan enamorado al principio, pero luego se hayan dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Es una situación muy común, y no hay nada de malo en ello. A veces las personas simplemente no están destinadas a estar juntas. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo haya sido una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo es muy común crear romances falsos para generar interés y publicidad. Es posible que la relación entre Khan y Demet haya sido, en parte, una estrategia para promocionar la serie *Erkencicus*. En definitiva, hay muchas teorías sobre lo que pudo haber pasado entre Can Yaman y Demet Özdemir. La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor fue una de las más apasionantes y enigmáticas del mundo del espectáculo. Y ahora, para ir terminando, vamos a hablar un poco sobre la vida actual de Khan y Demet. Como ya os decía, Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional. Ha participado en varias series de televisión italianas, como *Viola come il mare* y *Sandokan*, y ha ganado mucho reconocimiento por su trabajo. También ha incursionado en el mundo del cine, protagonizando varias películas italianas. Khan es un actor muy talentoso y versátil, y ha demostrado que puede interpretar una amplia gama de personajes. Además, es un hombre muy atractivo y carismático, lo que le ha valido una gran legión de fans en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía. Ha protagonizado varias series de televisión y películas, como *Dodu une kaderindir* y *Astaktikleri*, y ha recibido muchos premios y reconocimientos por su trabajo. Demet es una actriz muy talentosa y carismática, y ha logrado conectar con el público gracias a su naturalidad y su simpatía. Además, es una mujer muy guapa y elegante, lo que la ha convertido en un icono de la moda en Turquía. Ambos actores han tenido mucho éxito en sus carreras profesionales, y han logrado consolidarse como dos de los rostros más reconocidos del mundo del espectáculo turco. Pero, ¿qué les depara el futuro? Es difícil decirlo con certeza. Pero lo que sí podemos esperar es que sigan trabajando duro y que sigan sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Y quién sabe, quizás algún día vuelvan a coincidir en un proyecto y nos regalen otra historia de amor inolvidable. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia llena de pasión, drama, misterio y, por supuesto, amor. Fue una relación que nos hizo soñar, pero también sufrir. Y aunque su relación haya terminado, su legado como pareja televisiva sigue vivo en el corazón de muchos fans. La presión mediática, sus agendas apretadas, celos o simplemente incompatibilidad pudieron ser los detonantes de esta ruptura que, a día de hoy, sigue generando expectación. ¿Volverán a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado analizando la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un placer compartir este momento con vosotros. Quiero agradeceros a todos por ver el vídeo y por vuestro apoyo constante. Vuestros comentarios y vuestras sugerencias son muy importantes para mí. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis sobre este tema. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Khan y Demet volverán a estar juntos? ¿Qué pensáis sobre su relación? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por último, os pido que me ayudéis a compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares. Si os ha gustado, dadle a me gusta, compartid el vídeo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo nuevo. Activad la campanita. Es muy importante para que YouTube os avise cada vez que subo contenido nuevo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Chao.